Itziar, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Daniel, ¿qué tal te va? Bien, bien, muy bien, aquí dándolo todo en redes. Y bueno, y como siempre dejo para presentar a la persona que nunca ha entrado, Javier Berzosa, ¿qué tal estás? Lo primero, muchas gracias por pasarte por el canal. Bueno, gracias a ti por invitarme y gracias también a los contertulios por compartir este ratito que vamos a estar aquí debatiendo de lo que sea. Un placer estar con vosotros. Eso es, lo primero reitero las gracias a los tres. Vamos a hablar de política nacional y lo primero vamos a empezar por lo de Edmundo González, em, que ha venido a España de forma de asilo político. Por la situación obviamente de la dictadura que hay en Venezuela, que es claro lo que está haciendo allí Nicolás Maduro. Y tenemos que hablar también de lo que ha sucedido en el Congreso, que es el PSOE ha votado en contra de reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. No sé qué os parece un poco toda la situación de, por un lado, concederle el asilo político y por otro lado, votar en contra de reconocerle presidente. Itziar, empiezo por ti. Bueno, a mí en primer lugar me gustaría que nunca se perdiera el foco en este tema que es poner el foco en Venezuela y no a nivel nacional, porque al final lo que hay una falta de democracia en Venezuela clarísimo y por tanto antes de nada hay que constatar ese tema. Una dicho esto, el hecho de que se haya nacionalizado el problema y que se haya convertido en una lucha partidista aquí en España me parece lamentable, porque al final se ha convertido en quien conseguía los 5 votos del PNV, ¿no? Han sido los 5 votos del PNV los que han decantado la balanza a un lado u otro y al final el titular que ha salido ha sido que el Partido Socialista ha perdido una votación y nos hemos olvidado de Venezuela. O sea, aquí el titular ha sido ese. Por tanto, el foco yo lo pondría en esto, que el objetivo se ha conseguido a nivel comunicativo y a nivel electoral por parte del Partido Popular, que no digo que sea bueno ni malo, pero el objetivo en el que se ha convertido este tema ha sido un tema político a nivel nacional. Javier. Sí, hombre, tiene razón Itziar. Es verdad que el problema es la situación política en Venezuela, ¿no? La dictadura bolivariana de Nicolás Maduro, que está claro que ha conculcado el resultado de las elecciones, no ha respetado el resultado electoral, ha impuesto su mandato, se ha impuesto como presidente una vez más y bueno, y se ha distraído la atención del problema que tienen los venezolanos, porque no solo que se haya impuesto, es que además están conculcando también derechos humanos, se está persiguiendo gente, se está encarcelando gente sin ningún tipo de garantía constitucional o ni siquiera de derechos básicos humanos. Y el problema es aquel, nos ha llegado ahora el presidente electo casi por la puerta de atrás, que nos lo ha traído el gobierno por la puerta de atrás, bueno, y ha pasado a ser noticia eh, la resolución que ayer aprobó el Congreso a propuesta del Partido Popular. Bueno, pues sí, lamentablemente esto es la noticia y ha dejado de ser noticia lo que sigue pasando en Venezuela. Bueno, yo también lo veo así, sí. Daniel. Hombre, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero hay una cosa que ha dicho Itziar que me parece interesante y es que ha comentado que es una vergüenza que lo que pasa en Venezuela se haya politizado en España. Bueno, es que no podía ser de otra forma, si es que tenemos un expresidente del gobierno que ha tomado parte activa por la dictadura y Sí, que sí, tiene sí. intereses económicos, él y sus hijas, él una mina de oro y sus hijas una empresa que ha facturado casi $400.000 en su segundo año, que se lo digan a cualquier emprendedor, por cierto, 400, sí, si es capaz de sacar 400.000 euros de facturación en su segundo año funcionando. Parece que cada vez que llega un socialista a emprender, por alguna razón, tiene un éxito extraordinario. No Sí, es sí, así sí, cuando sí. gobiernan, pero cuando emprenden en solitario, oye, qué espectacular. Eso por un lado. Por otro lado, a nivel interno en Venezuela, el otro día salía en la tertulia Pablo Iglesias y decía que si podía decir 5 ciudades de Venezuela, y es verdad, ese truquito ya no lo sabemos, igual que cuando preguntaba cuál era el nombre del presidente de Portugal para distraer la atención, porque siempre se hablaba de Venezuela. Pues es que se habla de Venezuela, entre otras cosas, porque tenemos 8 millones de desplazados. 8 millones de desplazados forzosos
en un país que no llega a 30 millones de habitantes, los cuales la mayoría están ya no en España, que ahora empiezan a llegar, sino están en Brasil, están en Colombia y muchos de ellos también en Chile. Tanto es así que el problema lo han trasladado, el problema este de la pobreza y de los desplazados venezolanos, lo han trasladado a esos países que antaño eran aliados de Venezuela, como es el gobierno de Lula, el gobierno de Boric y el gobierno, no me acuerdo ahora mismo del presidente de Colombia, pero que eran aliados y ahora se han desmarcado totalmente, especialmente Boric, Gabriel Boric, el presidente chileno. Él ve venir que en los próximos 5 o 6, me parece que son mandatos de 6 años en Venezuela, que si ahora son 8 los millones de venezolanos, no van a quedar venezolanos, aquello es una Cuba 2.0. Ujú. Itziar. Sí, Sí, sí. a lo que me refería es más, evidentemente se tenía que politizar a nivel español, politizar. Lo que me refería era es que se ha convertido en una lucha interna entre los partidos españoles, en lugar de poner el foco donde hay que ponerlo, que es la falta de democracia en Venezuela. O sea, es la prioridad, creo, a mi juicio. Eso no quita para que luego se investiguen otras cosas, no, no quita, pero me da mucha pena que el objetivo final haya sido una guerra entre los partidos y empezar a sacar titulares simplemente a nivel nacional, olvidándonos de lo que está ocurriendo en Venezuela. Sí, lo que ocurre es, o yo pienso, no es tanto politizar. Efectivamente, el gobierno español, como el resto de gobiernos, por lo menos de los países del orbe democrático, tienen que posicionarse ante lo que está pasando en Venezuela. Entonces, politizarlo, bueno, politizarlo hasta cierto punto. El gobierno o el Partido Socialista en concreto, lo que ha hecho es, con ese lenguaje un poco bífido, de abro la puerta por detrás para que venga el presidente electo, pero no lo reconozco como presidente electo de momento, yo creo que acabará haciéndolo. Pedro Sánchez se va a ver obligado a acabar reconociéndolo. Lo trae por la puerta de atrás, pero sin embargo no acaba de posicionarse respecto de la ilegalidad de la toma de, bueno, la jura de presidente de Nicolás Maduro. La politización del asunto, bueno, es que el gobierno, el Congreso, vamos, el gobierno no, el Congreso está como está. Y en lo que llevamos de año, hoy leía en varios medios además, pero creo que era El Mundo el que en concreto cuantificaba las propuestas o las proposiciones de ley o las proposiciones no de ley que ha perdido el gobierno, y son 40. Y son 40, es una barbaridad. O sea, sus distintos socios de investidura, en unas le han apoyado, en otras no, en otras han votado en contra, en otras se han abstenido. Bueno, es que esa es la situación. Y este asunto no podía ser menos. Que el PP ha aprovechado para sacar adelante esa proposición, incluso haciendo que se desmarque Vox, porque se ha desmarcado al no aceptar una enmienda al texto propuesto. Bueno, pero es que el PP, yo creo que en este caso concreto de lo que ha pasado, lo que está pasando en Venezuela, de las elecciones venezolanas, creo que ha sido claro desde el primer momento. Pese al numerito que pudo montar González Pons yendo allí, volviendo, medio echándoles, yo creo que el PP se ha posicionado claramente desde el primer momento. El que ha tenido un lenguaje o un discurso ambiguo desde el primer momento también ha sido el Partido Socialista y por lo tanto el gobierno. Porque, y bueno, lo que es la izquierda, más allá del PSOE, también ha sido clara desde el primer momento, tampoco ha cambiado su posicionamiento, ni en el Congreso ayer, ni en el Senado cuando se vote, porque hoy el Partido Popular ha aprovechado para presentar también en el Senado pues una declaración un poquito más allá, como le salió bien aquella, van un poquito más allá en el redactado y piden que se inste al Tribunal Penal Internacional, además, la declaración de Maduro como criminal o responsable o investigado por presuntos crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad, creo que dice el texto. Es inevitable eso. Y es un dato curioso a lo que decía Daniel, las hijas de Zapatero, Rodríguez Zapatero, que efectivamente tiene intereses económicos en el gobierno, probablemente igual que los tenga Juan Carlos Monedero, que fue otro de las personas que fueron llevadas allí
como coordinadores o como les llamaban, tenía un nombre muy peculiar, no era tampoco, bueno, tenía un nombre muy peculiar. Observadores. Bueno, eso sería el nombre normal o la calificación normal, pero creo que les llamaban de otra forma, acompañantes o no sé qué. Bueno, eh, decías tú que las hijas de Rodríguez Zapatero que habían ganado 400.000 en el segundo año de su negocio. Es que Venezuela, que es un país que está inmerso en la pobreza más absoluta, salvo para la casta dirigente, la nomenclatura del partido, en Venezuela se gana mucho dinero, se puede ganar mucho dinero. Y en concreto, yo conozco un empresario catalán, no voy a decir el nombre porque es un personaje público y conocido, un empresario catalán que ha afincado su negocio principal allí y me decía no hace mucho que él cada noche no se iba a acostar tranquilo allí en Caracas si no contaba 400.000 dólares cada día. Tremendo, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Un personaje además, Alberto, relacionado con el mundo del fútbol también y bueno, un personaje, un personaje. 400.000 dólares al día, es vomitivo. ¿Y por qué se ha ido allí? Porque allí no paga impuestos, porque allí tiene comprados a funcionarios, no voy a decir el nombre de un ministro que también sé, pero a funcionarios o a dirigentes del gobierno bolivariano, los tiene comprados literalmente y está exento de impuestos. Tiene ahí unas macrooficinas y tiene un negocio que funciona a nivel de toda Latinoamérica. Eso es verdad. Un negocio que aquí hizo funcionar y vendió, lo implantó allí y tiene la sede en Caracas porque no paga impuestos, 400.000 dólares al día. Bueno, y sin embargo los venezolanos están en la pobreza más absoluta, salvo la casta dirigente, y encima represaliados políticos si cuestionan a ese gobierno que se ha impuesto de forma ilegal. Bueno, era un dato curioso, nada más. Muy buen dato, ¿verdad? Daniel. Curioso. Hay otro dato también al hilo de lo que está diciendo Javier. El salario mínimo en Venezuela son $3 al Sí, mes. sí, es acojonante. Probablemente estemos también ante una explicación, yo creo que bastante sencilla, por la cual entendamos que tanto los norteamericanos como la Unión Europea tampoco están presionando demasiado al régimen de Maduro para que afloje la mosca. Entre otras cosas, porque a lo mejor es que están depredando, saben que si llega la oposición al poder no van a poder depredar ese país de la forma en la que lo están haciendo. El país, por cierto, con mayores reservas petrolíferas de todo el mundo, Mm. lo cual es sencillamente acojonante. Bueno, en este sentido, si ponemos el foco a lo que está pasando en España, vamos a pensar por un momento, ¿no? Antes comentabas, Javier, que el Partido Popular que ha sido bastante claro. Yo creo que no ha sido bastante claro. Yo creo que la única que es clara en el Partido Popular se llama Cayetana Álvarez de Toledo y es eso que llaman verso suelto. Es una persona que hasta hace bien poco iba a ser defenestrada de ese partido. Una Mm. persona que llegó a decir que se iba a quedar como diputada para ver hasta dónde podía ella ejercer su libertad como diputada. Entonces yo creo que, claro, poner las palabras que de una excelente parlamentaria como es Álvarez de Toledo, como si aquello fuera el Partido Popular, pues no lo tengo yo de todo claro. Yo lo que sí que tengo claro es que hay un partido socialista que dice que no, bueno, que hay que ver, por cierto, además de forma, esto lo dijo Bolaños, de forma además muy tramposa, porque dice, bueno, vamos a ver qué dice la Unión Europea. Bueno, es que la Unión Europea, en todo lo referente a Latinoamérica, bueno, Latinoamérica no, a Hispanoamérica, a quien sigue es a España, por razones obvias. Entonces, nosotros lideramos España, el cuerpo diplomático español lidera las negociaciones de la Unión Europea y es a quien primero se lleva consultas en Bruselas en todo lo referente a Hispanoamérica. Insisto, por razones obvias. Entonces, cuando Bolaños dice que hay que esperar exactamente a qué, a que ocurra como Juan Guaidó. Luego, en otro orden de cosas, vamos a pensar también que la oposición venezolana merece el calificativo de oposición. ¿Cuánto tiempo lleva este señor en negociaciones con Pedro Sánchez para poder venir aquí a jubilarse? O sea, es decir, ese es el prócer, ese es el héroe que han investido como presidente electo de Venezuela, Juan Guaidó, que también lo mismo, venir aquí a España. O sea, realmente, hombre, yo entiendo que, por supuesto, solo hay que pensar en lo que ocurrió con Leopoldo López, ¿no? El alcalde de Caracas que se enfrentó a Maduro, pues sí, les espera cárcel, les espera exilio, les espera represión, pues indudablemente, pero es que si tampoco hay una oposición que esté dispuesta
a poner sobre el tapete manifestaciones, protestas, y sobre todo un líder sobre el cual coordinarse y sobre el que orbitar esa oposición, es que es absolutamente imposible. Si es que ya está en España. ¿Y cuánto Quitarle ha el pasado? problema. Yo coincido totalmente contigo en esta última frase que has dicho, coincido plenamente contigo porque es quitar el problema a Maduro. Se lo han quitado. Además, el gobierno español estaba diciendo, no, no, ha venido, como si de repente hubiese venido Salvación. Sí, sí, en sí. un cayuco. Y dice, bueno, perdóname, lo habéis ido a buscar. Esto no ha sido como los israelíes que se llevaron a Eichmann, ¿no? De Argentina, ¿no? En su momento. No, 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 no. Estos han llegado allí y con el permiso y el beneplácito del gobierno venezolano para llevárselo, por supuesto. Y lo primero que ha ido a hacer el opositor ha sido ir a darle Edmundo, ha sido ir a darle la mano a Pedro Sánchez. Uy, qué maravilla. Diablos, pero si este es precisamente el que está apoyando y sus socios, el que está apoyando a Maduro, ¿pero de qué me estás hablando? Pero si su predecesor en el cargo es un socio de tu archienemigo, del dictador que está depredando tu país. Qué asco de oposición, de verdad. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. Y luego también, no sé, eso ya supongo que tendrá que ver también con la sociología del país, pero lo que no es normal es que las protestas hayan sido el primer y el segundo día, porque eso tampoco se Lo- habla, pero es que ya no hay protestas, ya no las hay. Ya le los quería preguntar, sí, lo que iba a comentar yo que al final, pero realmente la que ejerce la bandera de ahí es María Corina Machado. Yo creo que Edmundo al final, pues sí, pero yo creo que la líder es ella, está claro. Javier Sí, o no, García, no sé. y seguramente, y seguramente, bueno, seguramente no. Sabemos que Edmundo González era un testaferro. Hablando así de claro, era el testaferro, ¿no? De María Corina Machado. Lo que no sabemos tampoco, es verdad que fue el candidato, es verdad que fue o sería el presidente electo, pero no deja de ser el testaferro de Machado. En cualquier caso, su cara era la que estaba delante, siempre con Machado al lado, ¿eh? No sabemos tampoco en qué condiciones ha dejado, un poco al hilo de lo que decía Daniel, en qué condiciones ha dejado este hombre a la oposición allí. Hoy Machado ha salido convocando, manteniendo un poco la oposición y el activismo o el rechazo en la calle, de la protesta en la calle, pero este hombre es como que ha salido por patas un poco, y está mal decirlo, como buscando, pues sí, su jubilación, ¿no? La jubilación que no tenía allí, buscarla aquí en España, un poco, bueno, pues al amparo de quien sea casi, ¿no? Pero que siendo cierto que este hombre estaba perseguido y que el propio Nicolás Maduro había dicho que iba a ser represaliado, detenido, juzgado, condenado, ha salido por patas sin saber ni siquiera cómo ha dejado al resto o a la oposición que él teóricamente o formalmente lideraba, ¿no? Eh, en cualquier caso, igual está mal decirlo en este momento, que los venezolanos siguen saliendo a la calle con su cara y enarbolando su nombre para intentar llevarlo a la presidencia, pero este hombre ha salido por patas y no me parece políticamente muy digno lo que ha hecho y de la forma que lo ha hecho, ¿eh? No sé si esto lo ha dicho alguien más por ahí, pero a mí personalmente me parece que es poco correcto, poco ético. Es una opinión. Itziar, Itziar, Y yo coincido a mí me parece falta de liderazgo, Sí. es abandonar el barco de que tú tienes que llevar a cabo y él tenía un objetivo, no sé si tenía una misión, pero desde luego ha dejado a todo el mundo abandonado y se ha tirado al agua y abandonado a su gente. A mí me parece muy cobarde, si se puede decir, de un líder, desde Sí, luego. sí. El capitán es el último en abandonar el barco. Este ha sido el primero, ha saltado el tío como un cohete. Claro. No, pero ¿para qué te presentas, no? Es así de sencillo. ¿Para qué te presentas si sabes lo que vas a tener que hacer? Te estás presentando contra un dictador, pues tendrás que, pienso yo, pienso yo que tendrás que tener algún tipo de no Hombre, sé, ser, ser yo, consecuente. yo imagino cuando se presta, primero, a aceptar el rol de testaferro de Machado, porque es así. Cuando se presta a alguien a aceptar ese rol de testaferro de otro, y en ese escenario de una dictadura de extrema izquierda, comunista o bolivariana, o como se quieran autocalificar,
conoces lo que puede pasar después, sobre todo porque hay precedentes, ¿eh? Guaidó es el más inmediato, sobre todo porque hay precedentes. Pero si se han atrevido, o si este hombre se ha atrevido a hacerlo, un hombre que ya mayor, con 74 años creo que tiene, que bueno, que probablemente no tiene necesidad y políticamente tampoco tiene una carrera que apunte a que haya tenido un ego personal o político desmesurado. No, no parece que haya datos que indiquen que sea una persona ambiciosa. Era un gatito eso, ¿no? Sí. Un lindo gatito, un lindo gatito. Probablemente si se ha atrevido a aceptar ese rol de testaferro, liderar, encabezar esa candidatura con posibilidades de ganar, habiéndolas ganado después, es porque probablemente ya a otro nivel, que tardaremos tiempo en saberlo si es que se ha producido, tenían asegurados apoyos suficientes, empezando por Estados Unidos, como para atreverse a asumir ese rol, ¿eh? Esto es también es una opinión, probablemente, pero bueno, también es la primera vez que los venezolanos se han atrevido a plantar cara a ese gobierno comunista. Saliendo a la calle es la primera vez, de la forma en la que lo hemos estado viendo, lo estamos viendo todavía, de forma masiva, familias, utilizando redes sociales hasta donde pudieron utilizarlas, es la primera vez, arriesgando su vida, arriesgando su libertad, es la primera vez que los venezolanos han tenido la valentía o se han atrevido también a lanzarse a la calle. Bueno, probablemente tenían o contaban con más apoyos de los que, o apoyos más efectivos, porque no es que no tengan apoyos, con apoyos más efectivos de los que están resultando. No sé. Fíjate los apoyos que tendrán ahora que se ha ido Edmundo González y que les ha dejado totalmente abandonados. Descabezados, sí, 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 sí. Que Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior de allí, el ministro de la Policía, se ha permitido ya el lujo de decir ante los medios de comunicación que no tiene por qué enseñar, que no las van a enseñar las Las actas. actas, ya, ya, ya. Pero bueno, al principio daban largas. Ahora ya directamente que se ha ido dice, no, que no las vamos a enseñar, que no tenemos por qué y que se acabó. Y que no hay más que hablar, que somos el gobierno electo y que no vamos a ceder el poder. Con cual lo ha dicho. Bueno, y yo os hago una pregunta. No sé si a los tres, no sé si a Alberto le puedo preguntar. Os hago una pregunta. ¿Cómo creéis que puede acabar esto? En Venezuela, ¿eh? ¿Cómo creéis que puede acabar esto? Yo creo ¿Se que no va a puede, acabar. se puede resolver esta situación en Venezuela? ¿Creéis que va a tener una solución? Una solución política, ¿eh? O de otro tipo. ¿Creéis que va a tener algún tipo de solución? Tenemos el Sinceramente. ejemplo, tenemos el ejemplo de Cuba. Tenemos el ejemplo de Cuba. Y Venezuela es Cuba con petróleo. Entonces no va a acabar. No, es imposible que vaya a acabar. Es muy complicado, yo creo Es también. Es complicado, muy complicado. efectivamente. Sí. Políticamente, sin que haya una rebelión de los claveles, sin que haya un ejército nacional participando, porque luego esa es otra, luego hablas con los opositores y están deseando de que entren los norteamericanos, los marines norteamericanos, que no van a entrar. Es Igual te imposible. crees que se van a meter en ese berenjenal, que no, hombre, que tenéis que ser vosotros. Y si no sois vosotros, no va a ser nadie. O sea, no esperéis que haya otra cosa. Ya, pero O sea, está claro que la injerencia directa de los Estados Unidos en Latinoamérica ya no, acabó. no la va a haber. Está claro que el pueblo por sí solo no va a poder resolver esto. No, Está claro que la Guardia Nacional, la Guardia Bolivariana, el Ejército tampoco van a mm, tomar partido por los demócratas, porque es un ejército, toda la La, milicia, opos- la oposición, la oposición, cada vez que tiene María Corina Machado la oportunidad, ella anima a los militares a sí, sí, posicionarse. sí. Y de hecho, yo creo que todos Porque hemos mira, que visto sin nosotros esto algún es vídeo. imposible. Yo creo que todos hemos visto algún vídeo de soldados o guardias sueltos que sí, sí, se ponen del lado de los manifestantes, salen en TikTok o en Twitter o lo que sea. Sobre todo al principio, ya no lo hemos vuelto a ver eso. Ya no, Eso sí, yo por eso lo, sí se la juegan, ¿eh? Eso sí se la claro, juegan. seguramente no lo hemos vuelto a ver porque no sé, 3, 4 vídeos yo puedo haber visto de ese tipo, igual esos han sido represaliados directamente. Es decir, sí. el ejército es un ejército, no voy a decir que sean las Waffen SS, pero es un ejército y la milicia y la guardia son efectivos Pensado. politizados.
Claro, O el sea, de son Chávez. politizados. O sea, hacen un juramento que es un juramento al líder chavista, a Maduro en este caso. No es un juramento solo a la Constitución, es a la Constitución y al líder supremo. Es un poco Corea del Norte, es un poco staliniano en ese Ujú, sentido, ujú. ¿no? Entonces, es imposible. Y esa sería la única forma de resolver el problema, que efectivamente desde dentro el ejército se alzara y entonces sí que habría algún apoyo exterior, probablemente Estados Unidos, porque al final esos intereses económicos, si desde dentro hay una revuelta de ese tipo, armada, militar, no hablo de que haya enfrentamientos y sangre, simplemente que haya un golpe de fuerza, como el que hizo Chávez en su momento, es que ni más ni menos. Probablemente Estados Unidos y la Unión Europea, Inglaterra, sí que el Reino Unido, sí que se pudieran posicionar, porque al final ese petróleo interesa a todo el mundo, ¿sabes? Precisamente por eso os iba a poner encima de la mesa esto, ¿no? Hace un par de años o tres, no, un par de años, cuando estalló el conflicto la guerra de Ucrania, eh, Macron, en los primeros compases de la guerra, estábamos en los momentos en los que el gas estaba Desorbitado. desorbitado de precio. Sí, era el momento en el que la gasolina ya había superado aquí en España los 2 euros el litro. Tal. En ese momento, Macron se reúne con Maduro. Entonces Maduro, no sé si habéis visto ese vídeo, pero es que es para recuperarlo. No sé si lo podrás hacer después, Alberto, pero es tremendo porque le falta coger así a Macron de la cara y decirle, muy bien, chaval, perfecto, eh, cuando quieras pasas por caja. Literalmente eso. O sea, es un vídeo de verdad que os animo a verlo. Macron con Maduro. Y la forma en la que Maduro le trata o sea, es muy bien. Es como con una desvergüenza, porque sabe perfectamente que él tiene la sartén por el mango y que además está recibiendo financiación por parte de los norteamericanos para incrementar el número de barriles que ponen en circulación en el mercado anualmente. Porque si en algo son unos cracks los comunistas, es en hacer de industrias que son eh, la flor y la nata de un país, en fin, es del oro negro, hacer algo o sea, hacer algo que no sea para nada rentable, que sea ruinoso, ¿no? Un negocio, por ejemplo, como es los petróleos de México, pues consiguen los mexicanos, bueno, los mexicanos, los comunistas mexicanos, consiguen que cada año que pongan menos y menos barriles. Bueno, pues en el caso de Venezuela es brutal. No sé si pasaron de 3 4 5 millones de barriles diarios a una octava parte de ese. Bueno, pues han tenido que ir los norteamericanos a poner dinero y a financiar eh, la renovación de la estructura de PDVSA, de los petróleos de Venezuela, para, para poder poner más barriles en circulación. Literalmente eso. Entonces él sabe que cuenta con la connivencia de los poderosos del mundo, en este caso de los norteamericanos y en menor medida bueno, de las fuerzas del mundo occidental, para poder porque sabe que nadie como él puede vender su país a precio de saldo. Nadie como él. Entonces, Sí, sí, a sí. todo el mundo, a todo el mundo le interesa tener como decía, ¿no? Aquel, no sé quién era Kissinger, ¿no? Esto es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Entonces, algo por el estilo, algo parecido. Eh, y me gustaría volver a poner el foco en el expresidente Zapatero. Insisto, tiene una mina de oro. Entonces, en un país donde la mayoría de la gente, bueno, la mayoría, donde el salario mínimo son $3 al mes, tenemos a un extranjero, a un tipo que está haciendo bueno, de mamporrero de una dictadura, al que le han regalado una mina de oro. Y si tuviéramos periodistas en este país, eso lo dijo Arturo Pérez Reverte en un tuit, si tuviéramos algún periodista en este país eh, de verdad y no un lameculos del poder, pues a lo mejor podríamos, en fin, empezar a destapar qué oscuras tramas de corrupción rodean al Partido Socialista y a Zapatero en particular. ¿Por qué tenemos un expresidente con una mina de oro en propiedad en un país que es una dictadura? No sé, en un país normal a lo mejor esas preguntas deberían de estar en la palestra todo el tiempo, pero parece que aquí quienes lo denuncian son 4 frikis por Telegram. Eh, bueno, en fin, estos son... Bueno, Sí, aquí esto, sí, Javier.
en esos países lo de regalar minas de oro es una práctica bastante habitual, ¿eh? Y ahora me viene a la cabeza y es un... No, no, es verdad. Yo recuerdo hace muchos años, pero muchos años, estoy hablando de hace quizá 35, 40 años, había un general en Bolivia que se llamaba García Meza, un golpista, un general golpista, tomó el poder en Bolivia, García Meza. García Meza, claro, era anticomunista, tal, proamericano, no sé qué, pero era un garrulo. Había llegado a general, creo que de sargento, con 4 achuchones por ahí, y era un garrulillo. Entonces, claro, ideológicamente era un gobierno, un régimen vacío de ideología. Y el tío contrató a ideólogos. ¿Y a quién contrató? Pues a unos ideólogos de la extrema derecha europea, italianos, alguno español. Estoy hablando, pues eso, de Stefano de la Chiae, italiano. Bueno, no voy a dar más nombres españoles, pero gente de extrema derecha europea que le dio contenido ideológico a su régimen. ¿Y cómo les pagó? Con una mina de oro. A esos 4 o 5 ideólogos de aquel régimen que duró 4 telediarios, no, de oro no, era de brillantes o de diamantes. Una mina de diamantes, creo que era. Y aquellos durante unos meses se encontraron ahí con una mina también. Bueno, o sea, quiero decir que los dictadores estos latinoamericanos o hispanoamericanos, que veo que te gusta más a ti, a nosotros les llamamos hispanoamericanos, pero a ellos les gusta hacerse llamar latinoamericanos. Es curioso. Pero bueno, estos dictadores latinoamericanos, hispanoamericanos, Pero eso tiene una explicación. no, no, una explicación muy lógica, que en muchos casos entronca con la leyenda negra y todo ese. Sí, sí, claro. Sí, sí. Bueno, es así, pero que esos dictadores de esos países o de esas republiquillas bananeras, de un lado o de otro, aquel era anticomunista y tal. Coño, pues hostia, como tienen las minas ahí, como son países generalmente ricos en recursos, sobre todo naturales, de todo tipo, pues bueno, les resulta fácil entregar la gestión o una mina a quien sea que les eche un capotazo. Y efectivamente, José Luis Rodríguez Zapatero es uno de los seres o de los políticos más abyectos que ha tenido la política española en los últimos años, aunque no lo parezca, con su rollo tolerante y la cultura, el pacto de las civilizaciones y esos rollos. Bueno, es un tío impresentable. Y sí, que hace tiempo que no te escuchamos. No, yo quería traer a colación el tema de los periodistas. Yo ahí yo soy periodista y yo no estoy de acuerdo con que no haya periodistas que se atrevan. Yo creo que hay algunos medios que realmente se están atreviendo a sacar cosas, no quizá tanto de Zapatero, pero sí otros temas que afectan al Partido Socialista. Y de hecho, por algo sacó en el mes de julio Pedro Sánchez a relucir el tema del plan de regeneración democrática, que todavía estamos esperando a ver en qué va a acabar, ¿no? Por tanto, yo creo que yo sí alabo o sí creo que hay periodistas que realmente se atreven a decir cosas. De hecho, fue el martes, creo, sí. El martes estuve en la presentación del libro de David Alandete, La trama rusa, que justamente habla de bueno, la trama rusa, los rusos, la injerencia rusa en Cataluña, y no solo habló de Cataluña, habló también de Venezuela. Por tanto, hay ciertos periodistas que sí se atreven y ciertos medios sí se atreven, y de hecho, si no, no hablarían de pseudomedios. No, El y además, presidente no hablaría de pseudomedios. además, Itziar, si no fuera así, sí que los hay, Daniel. De no haberlos, Begoña Gómez no estaría siendo investigada judicialmente, por ejemplo. Exacto. O sea, la querella que es presentada, no, la querella se presenta no con Sí, datos objetivos ni pruebas objetivas, sino con información periodística. Y es más, los grandes procedimientos judiciales que han afectado a la cúpula del poder, incluso a la del Partido Popular, a la mía o a la de mi partido, justamente ha sido la prensa, desde los GAL, Diario 16 en su momento, justamente ha sido esa prensa que ha ejercido de ese cuarto poder cuando ha podido, se la ha dejado, y en España justamente tenemos un ejemplo de prensa crítica que ahora justamente quiere ser amordazada, ¿no?, por este gobierno, con eso que anunció Pedro Sánchez y que no sabemos ni qué será, pero que nos lo podemos imaginar. En eso no estoy de acuerdo, Daniel. Le tengo que dar la razón a la medio vasca o vasca. no, yo no dudo que pueda haber periodistas que a título particular
tengan bemoles de hacerlo. Lo que sí que dudo, y tengo razones fundadas para creerlo, es que hay algún medio de comunicación que no tenga intereses en meter la mano al dinero público y por lo tanto vaya a morder la mano que le da de comer. Y eso afecta a todas las autonomías, eso afecta al PP, eso afecta al PSOE y eso afecta a todos los grandes medios de Los grandes comunicación. medios, y en eso estoy de acuerdo, sí. También, yo también. Yo con eso Todos los que quieras. Entonces, claro, Ujú. sí, podemos hablar si queréis, si queréis, me da igual, yo puedo decir los medios, pero No, mejor No, no. no, da igual. ABC, no, si nos ABC, vamos- bueno, pero podemos decir que los que están financiados por las del PP van a atacar al PSOE, sí, claro, que valientes. Y viceversa, muy bien. Ahora, cuando hay un periodista que realmente tiene una información relevante y dice, no, 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 esto mejor no lo saques, oye, no, mira, esto vamos a esperar, o es que, no, suavízame esto, quítame lo otro y tal igual. Esta gente ha tenido que crear sus propios medios de comunicación sí, sí, sí. o irse a otros nuevos. Y si queréis os doy nombre de esos nuevos medios de comunicación para poder decir lo que ellos piensan. Sí, sí, Porque cierto, cierto. no nos vamos a. No nos va, no, 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 es no, que, de hecho, no, David vamos a hacer las David trampas. Landete fue despedido del país y ¿Quién? David David Landete, dices. Landete, Landete, sí, sí. el Sí, escritor ha del colaborado Ultraman, en mi canal. Ha entrado en mi canal un día. Sí, o sí. sea, fantástico. La presentación fue estupenda y él fue despedido del país junto con Antonio Cañó y él se fue al ABC, que es quien le dio de alguna forma respaldo. O sea, podemos entrar luego en otro tipo de discusiones, pero bueno, él fue despedido del país por ese tema en concreto. Sí, sí, pero es cierto que los grandes medios, da igual, No. desde el ABC hasta el país, da igual, sí que están un poco con la boca cerrada. ¿Eh? Y es verdad que en 20 Yo no he años. dicho los nombres de No, ninguno no, todavía. pero yo como yo no me debo a ninguno, yo soy solo abogado, no tengo ningún problema. Pero es verdad que en 20 años lo que es la información bueno, en España y en el resto del mundo probablemente, pero sobre todo en España ha cambiado un montón. Yo recuerdo hace 20 años, año 2004, aquí en Cataluña gana las elecciones el tripartito. Bueno, gana las elecciones. Configuran gobierno el tripartito y dan el gobierno a Pascual Montilla. Maragall. No, Ah, no, no. Pascual Maragall. Esquerra, Carod Rovira, vicepresidente, Iniciativa per Catalunya, bueno, y hacer el primer gobierno del tripartito en Cataluña. Y es un tema que viví profesionalmente como abogado de la acusación popular en aquel momento, que la representé en nombre de Manos Limpias, que luego Manos Limpias ha resultado ser lo que ha sido o ha tenido sus problemillas por ahí, ¿no? Pero año 2004, entra el tripartito después de 24 años de puyolismo. Eh, y hay un empresario en concreto, un constructor en concreto, que va por todos los partidos políticos primero, y luego por todas las redacciones de esos medios tradicionales, en papel casi entonces, con poca, casi digo, y ninguno le hace caso. Hablando de que Convergencia se estaba financiando a través de obras públicas, de las reformas del parque de pisos de Adixa en concreto, del parque de vivienda pública de Adixa. Y no le hace nadie caso. En aquel momento no había los medios digitales que hay ahora, que por suerte de un lado y de otro, desde Pablo Iglesias hasta quien sea, Javier Negre o quien sea, o Vito Sí, sí, Quiles o sí, quien sí, sea. sí. No, no, Pero por no. suerte, no, es que es así. Por suerte hay medios digitales porque Internet es rapidísimo, las redes sociales son inmediatas, es un medio de comunicación de lanzar noticias y crear opinión también. Y podemos hablar del tema del FSB de Rusia en Estados Unidos, que ha destapado el FBI si queréis, pero hace 20 años no funcionaba así esto. No le hizo ni Dios caso a aquel hombre, ni Dios, hasta que finalmente, bueno, fue en un juzgado. Fue un juzgado el que sacó el tema del 3%. Maragall lo dijo, se lo dijo a Tiene un Puyol. problema, ese problema se llama Ustedes tienen un problema que se llama 3%, el otro, ¿qué digo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está loco. Bueno, al final no era el 3%. Las comisiones que se pagaban eran del 20% directamente a Convergencia a través de un primo, Jorge Panín se llamaba, de Felip Puig, que era conseller, y en aquel momento Delfín había sido uno de los Delfín de Jordi Puyol, y era el 20%, y de esa forma se financiaba Convergencia, no Unió, que entonces era Convergencia Unió.
Bueno, fijaros cómo han cambiado los medios. Ahora cualquier escandalillo de estos, Javier Negre el primero. ¡Pam! Lo coloca rápidamente, casi sin filtrar, muchas veces el hombre, con tal de No, tal. no, sí, 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 sí. No, 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 es así. Pues, y mucha de esta información es trucha también, pero es que ya, ya, claro, claro. te arriesgas a eso. Yo, por ejemplo, estoy en el canal de Telegram de Alvise y, joder, no da No. una. Pero no da una. Bueno, Te pone la ha la dado, pero la ha dado mejor que nosotros cuatro, porque se ha resuelto la vida. Con una pensión vitalicia de 8.000 euros el día que se jubile, cuando sea. Porque eso lo va. sabéis. Claro. Sí, no, no, a ver, el tema suyo va por otro lado. Yo pienso que, que él tiene un recorrido distinto y no acaba bien. Pero bueno, es diferente. Pero, pero bueno, sí, volviendo al tema de los medios de comunicación, el truco está en prohibir la publicidad institucional. Ahí voy, sí. Bueno, ya, claro. No, Ahí Si no la, hay, la si no hay opacidad. publicidad institucional, deja de Sí, haber sí, sí, problemas. sí, sí. Yo no sé prohibirla, Itziar, sí. pero sí, yo no sé prohibirla, pero nosotros hicimos hace muy poco un estudio en relación a la publicidad institucional. De hecho, también lo sacó el Confidencial. Cuánto se gastaba, llevaban 2 años de investigación de cuánto se gasta el gobierno en publicidad institucional y era una barbaridad. De hecho, hicimos el cálculo de cuánto se gastaba y cuántos médicos de atención primaria se podrían contratar y se podría solventar todo el problema que tenemos de déficit de atención Esa primaria. demagogia bien ahí, ¿eh? No, 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 pero es así, o sea, los datos son. No, no, te puedo enviar los datos. Tenemos los datos de la inversión en publicidad institucional a grosso modo, porque luego hay organismos independientes que tienen su presupuesto también. Entonces, la falta de transparencia en el tema de publicidad institucional es brutal y yo creo que la clave está ahí, en saber Sí, a sí, quién, sí, sí. dónde se destina ese dinero, cuánto se destina y el porcentaje que se destina, porque no lo sabemos, ni el Tribunal de Cuentas lo sabe. y si te vas luego a las autonomías y a los ayuntamientos, idem. Idem. Sí, 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 sí. Una falta Es de lo mismo. transparencia y de control. Entonces, claro, me voy a creer yo que va a llegar un periodista y va a sacar algo de alguien que esté gobernando o que haya gobernado previamente y que esté y que tenga y que esté en la oposición y que lleve tal diputación provincial y me voy yo a meter con este sabiendo Habrá de que ahora todo, va yo a creo hacer que hay la de campaña todo. contra los incendios y me va a entrar. Controles y garantías hacen falta en este país. Contrapesos del No, poder. yo creo que más burocracia no. Yo creo que lo que hace falta es sencillamente que nadie pueda poner un duro ahí, dinero público. Y ya No, está. burocracia, yo no digo burocracia, ¿eh? Digo controles y garantías. Que, bueno, pero para que alguien tenga que controlar eso. Códigos, no, códigos éticos Aquí de lo conducta, chapas, ya está. códigos éticos de conducta que hay. O utilizar lo que tenemos, Tribunal de Cuentas. Si el Tribunal de Cuentas te pide cuánto te has gastado en publicidad institucional y a dónde ha ido, tendrás que rendir cuentas, ¿no? Son No, pero servidores públicos, ¿eh? hasta donde yo Sí. Son sé, gobernantes, pero servidores públicos. Me tendrás que decir dónde te has gastado mi pasta. hasta donde yo sé, las autonomías tienen sus intervenciones, sus interventores y todo eso y todo acaba en el Tribunal de Cuentas. Pero Y no es eso es público, porque lo hemos pedido al Tribunal de Cuentas. No lo saben, no lo el saben. dinero el dinero El que se dinero da que, por una campaña ¿a dónde? publicitaria a No, los medios de comunicación, sí, eso no se sabe. No se sabe el destinatario. No, porque se adjudica a empresas, a agencias. Y esas agencias Ah, Y son las agencias, claro, claro. vale, claro. vale, vale, sí, Entonces ya sé todo por dónde va. es súper opaco. Claro, claro, claro. Lo hacen a través de. Por tanto, Sí, ahí queda eso es verdad, sí. falta de transparencia total. Sí, 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 Así sí. que no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, muchísimas gracias a los tres y espero poder teneros otro día en el canal. Pues Gracias. encantado de que me vuelvas a convocar. Un Y un placer. placer, Igualmente, un placer haberos conocido a todos. Igualmente. igualmente, Gracias. muchísimas gracias Itziar, muchísimas gracias Javier y Alberto. Es un placer estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Hasta luego. Igual. Hasta luego.